Muy buenas tardes, tengan todos aquí desde Argentina. Estamos haciendo un nuevo reportaje para PIA Global. Mi nombre es Oscar Rotundo y hoy vamos a entrevistar al compañero periodista Raúl Yabrún, que es un compañero periodista argentino, salvadoreño, miembro del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que nos va a venir a explicar cuál es la coyuntura que se está viviendo en El Salvador, cómo arrancó este proceso, que no es ninguna sorpresa por parte de Bukele, en tanto y en cuanto ha venido dándose una concentración de poder muy evidente, cuestionada a nivel internacional, y por el otro lado, cuáles son las perspectivas hacia adelante, porque obviamente no solamente están las acciones del Poder Ejecutivo, sino también hay una acción de resistencia por parte del pueblo salvadoreño que a veces no es difundida o visibilizada como corresponde, y nosotros tenemos la obligación de poder informar a todos nuestros compañeros, a toda la audiencia a nivel internacional, qué es lo que realmente está ocurriendo en El Salvador. Muy buenas tardes, Raúl, un gustazo enorme poder contar contigo. ¿Qué pasa y desde cuándo arrancó todo esto, que no es nuevo en El Salvador? Un gusto, Oscar, y realmente un saludo a la audiencia. Eh, es un gusto además participar en cualquier cosa que organicen ustedes porque lo hacen desde el campo del pueblo y eso es lo que se nota, se respira en cada nota y en cada entrevista. Eh, a ver, creo que lo primero que podemos hacer es tratar de hacer una secuencia histórica de qué ha pasado. ¿Cuándo llega esta gente al gobierno? A partir de una crisis grande de los partidos políticos, incluyendo el FMLN, que estaba en el gobierno, en 2019, una fuerza aparentemente nueva, con un discurso antipolítica, llega eh, y él toma posesión el 1 de junio de 2019 con un Congreso que no lo favorece, pero sí con la presidencia. Llegan al Ejecutivo, pero no al Legislativo. A partir de eso, se dan una serie de resistencias y de luchas internas, porque ahí empieza a demostrarse desde el Ejecutivo cuál es el talante de Bukele. Y no es una persona. Cuando hablamos de Bukele a veces pensamos que es una persona. Y Bukele es realmente el símbolo de un grupo burgués fuerte, emergente, que está disputando con otros grupos económicos muy fuertes transformarse en la clase dominante en el país. Y lo está logrando, obviamente. Pero para eso empieza a mostrar sus aristas autoritarias. Y lo que no le gusta a Bukele y a todo este grupo es la democracia, básicamente tener que rendir cuentas, explicar cosas. Por eso no le interesa tener una asamblea con gente que vote a favor o en contra. Ese tipo de cosas no le gustan. Por eso, se acordarán, en 2020, el 9 de febrero, fue una fecha muy importante porque se toma militarmente la Asamblea Legislativa. Agarra el ejército, la policía, exigiendo que la Asamblea le apruebe un préstamo para cuestiones de seguridad. Ya saben cómo terminó eso. La cuestión que en el año siguiente hubo elecciones parlamentarias y ahí arrasó. Esta lógica de discurso antipolítica, muy parecido al discurso que en Argentina llevó Milei, en el mismo Trump en Estados Unidos, es una línea de pensamiento que es bastante coherente a lo largo del continente, en muchos lugares. Y en el año 2021, el 1 de mayo, toma posesión la nueva Asamblea Legislativa y ese mismo día hay prácticamente otro golpe de Estado, un golpe de Estado institucional, porque van y se toman la Corte Suprema de Justicia, remueven a todos los magistrados que no eran gente realmente que le hicieron mucho mal al país y le hicieron mucho mal al FMLN en el gobierno, pero habían sido elegidos de manera legítima. Y entonces meten a personas que son simplemente leales, fieles al presidente. Una Corte Suprema que remueve
todas las trabas que la Constitución, son 6 artículos que la Constitución establece que se prohíbe la elección continuada, o sea, la reelección de un presidente y de un vicepresidente. No pueden ser reelegidos. Bueno, como ven, la Corte lo que hizo, dijo, bueno, sí, nosotros hemos encontrado, lo dijo el vicepresidente, que es un jurista bastante reconocido en su momento, hoy en día bastante venido a menos, dijo, encontré un artículo oculto en la Constitución que nos permite ser candidatos. Hicieron una parodia, pusieron a una persona por 6 meses haciendo ver como que a cargo del Ejecutivo, diciendo que ellos pedían permiso, pero no se liberaron de ninguna de sus atribuciones como presidente y como vicepresidente. Ese es uno de los puntos. Entonces, ellos siguieron gobernando. El punto es que a partir de ese momento se empieza a hacer reformas constitucionales que son la madre del problema que hay hoy en día. La reforma más importante es que permitió que un usurpador ocupe el Ejecutivo hoy en día, porque desde el 1 de junio de 2024, que es el segundo periodo de Bukele, Bukele y todo su gobierno se transforma en usurpador del poder, porque hasta la Constitución dice que pierden sus derechos ciudadanos por el solo hecho de aspirar, de expresar la aspiración a poder ser reelegido. Hasta ese punto es estricta la Constitución. Pero ¿cuál es el problema? Que la Constitución no le sirve a ellos. Dijimos que hay un grupo de poder emergente y lo que necesita es tirar abajo no solamente la Constitución, sino el Estado y ponerlo a su servicio. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó a partir de que asume el gobierno como usurpador? A partir de ese momento hay muchas críticas desde el exterior y si ustedes ven desde el 1 de junio de 2024, el gobierno está en crisis permanente. Está lo del SECOT, está lo de los venezolanos, está lo de los derechos humanos, está el reportaje del New York Times mostrando cómo negoció con las pandillas, están los reportajes del Faro, cómo los sacan a esos pandilleros de la cárcel y cómo esos pandilleros declaran que le hicieron el trabajo para que ganara las elecciones. Porque ese es el punto. Ganaron las elecciones con la ayuda de los que dicen ellos que combaten. Entonces esa gente hoy eh, tiene todas las posibilidades de cambiar la constitución a gusto porque la sala de lo constitucional se lo permitió. Dijo, bueno, el artículo que impide la reforma, ¿cómo se llama? La reelección no es válido, pero tampoco es necesario seguir los preceptos constitucionales para hacer los cambios en la constitución. Ese cambio antes requería de 2 periodos legislativos para hacer una reforma. Hoy yo podía presentar una reforma, una propuesta, el Pleno por mayoría la podía elegir y debía estar sujeta a la próxima legislatura que ratificara ese cambio. Ahora dijeron, no, lo podemos hacer en una sesión. Y eso es lo que hicieron ayer. Cambiaron, digamos, eliminaron las restricciones para la elección continuada o reelección continua de un candidato para lo que sea, presidente, vicepresidente. Primera cosa. Segundo, eliminaron la segunda vuelta en las elecciones, porque como a lo largo de todo este periodo lo que ha habido es un profundo desgaste del movimiento de derecha que está en el gobierno, y hay un rechazo bastante creciente a las medidas que ha ido tomando, porque más allá de la política, el problema es que la economía sigue hundida. El país es el de menor crecimiento en el continente, es el de menor, ¿cómo se llama?
inversión extranjera directa en Centroamérica. Es el país donde crece más la pobreza en el continente. Y mire que se lo estamos diciendo a Argentina. Y sin embargo hay más. ¿Eh? Porque no hay inversión productiva. Es todo inversión especulativa a través del Bitcoin, se les cae el Bitcoin y quedan sin planes. Arrasaron con los, no sé, por ejemplo, con los ahorros de los pensionados. Más de 10.000 millones de dólares de esos se han perdido, o se han perdido, lo han utilizado ellos, pero no hay obras que respalden eso. Entonces, como también ese es otro elemento que es importante para los amigos y amigas que nos ven desde el exterior, que, o en América en general, la oscuridad en el manejo de los asuntos del gobierno es un punto clave en todo esto. Lo primero que hicieron en el primer año de gobierno fue eliminar todo lo que tuviera que ver con control ciudadano sobre los gastos, transparencia, exigencia de rendición de cuentas, todo eso desapareció. Y todo se puso, bueno, no sabemos ni siquiera cuántos muertos hubo en el COVID, porque está por 7 años eso bajo llave. No se sabe cuánto se gastó durante la pandemia. Y así todo. Entonces, con esas características, se está formando un gobierno profundamente autocrático, muy autoritario y nada democrático. Con lo que están haciendo en este momento, están garantizando lo que el pueblo no les está dando. O sea, las encuestas están demostrando que, por ejemplo, el partido oficial cayó más de 22 puntos en estos 6 meses del año. Sigue siendo el partido más favorecido porque los demás están destrozados desde el punto de vista económico, de posibilidades. El único partido que está enfrentando este proceso seriamente es el FMLN. Y lo está haciendo porque está, entre otras cosas, organizando consultas ciudadanas a través de un congreso nacional que se está desarrollando, que significa abrir el partido a los diferentes sectores de la sociedad y consultarles acerca de la necesidad de construir el tipo de país que esta sociedad sueña. Pero lo primero que necesitamos saber es qué sueña la gente. Y en eso estamos. Esa consulta, creemos nosotros que va a dar como resultado final un programa o una propuesta de programa de salvación nacional, que tendrá que ser muy amplio, porque evidentemente el círculo de poder en El Salvador es muy restringido, es muy pequeño, pero hay muchos sectores afectados que deben de alguna manera, con inteligencia, unirse, organizarse y eh, combatir estas tendencias autoritarias y dictatoriales. Podemos claramente hablar de una dictadura en El Salvador, en todos los sentidos. Vos hablabas de los derechos humanos y de que ha sido una de las imágenes que el último tiempo ha venido golpeando a Bukele y a todo su relato. ¿Cómo lo viven ustedes en concreto, más allá de lo que pueda salir al exterior? Bueno, la encuesta de la UCA lo dice muy claro. En la última encuesta de la UCA le preguntaban a la gente, bueno, eh, ¿usted opina en las redes sociales? ¿Qué piensa? Y bueno, 6 de cada 10 personas dicen que no, que hablar del gobierno, opinar del gobierno puede ser peligroso. Es el nivel de autocensura más alto del continente. El promedio de América Latina de autocensura es del 44%, por cierto, en este momento. Es alto, es alto, pero rompe todos los récords. Y tiene que ver con eso, con que la gente, el modelo está hecho para que la gente cada vez se restrinja más en sus opiniones y lo haga, incluso lo elimine hasta de sus conversaciones familiares y lo reconoce la gente. Ahí están los números, no, no te los puedo decir de memoria, pero ahí están las cifras, muestran claramente que son muy pocos, son siempre minorías los que deciden
hablar en familia, hablar entre amigos o hablar en público o publicar en las redes sociales opiniones en contra del gobierno. Y eso tiene que ver con un proceso de penetración en la psiquis de la sociedad. Va poco a poco penetrando ese miedo que es el caldo de cultivo del fascismo. Una sociedad sin miedo no puede, el fascismo no prospera en una sociedad sin miedo. Hay que temerle a cosas, a la delincuencia, al hambre, a lo que sea. Y tiene que venir alguien que te diga, yo soy el Salvador. No te voy a resolver el problema, pero te voy a combatir a esos que les tenés miedo. Porque las Algo, políticas de esta gente son siempre destructivas, nunca son constructivas. algo muy llamativo que se deja ver del relato que esgrime el gobierno es que todos los que son detenidos son delincuentes, son pandilleros. Y nosotros sabemos, por la información y por los medios que tocamos para poder informarnos, de que hay muchos activistas sociales, militantes, que luchan por los derechos ambientales, que luchan por los derechos sociales, que luchan por la diversidad, por los derechos humanos, que han sido secuestrados, que han sido detenidos ilegalmente. Eh, ¿Qué nos puedes decir de eso? Mm. Lo primero es que para que sepan esas cosas necesitan periodistas que se lo digan. Solamente en el mes de mayo de este año salieron del país más de 40 periodistas exiliados. En esta semana salió un periodista muy conocido. Siempre escriben desde fuera del país anunciando que ya no pueden volver. Es decir, se exilian, salen y después escriben y anuncian. Y este es un periodista de uno de los diarios más de derecha de este país, que es el Diario de Hoy, pero que no está con el gobierno. Y es un periodista conocido, Beltrán Luna, pero así como él hay muchísimos. Junto con esa andanada contra los periodistas, y los periodistas, ojo, porque son además, el periodismo es sujeto de persecución permanente, pero además es sujeto de acoso permanente. Y si son mujeres periodistas, mucho más. Eran cerca de casi 200 las denuncias que tiene la Asociación de Periodistas de El Salvador acerca de acoso en los últimos 6 meses contra periodistas y el porcentaje mayor siempre es sobre mujeres. Y acosos sobre todo de funcionarios públicos y de policías y militares. Esos son los sectores. No es nada raro que venga un policía y te diga en una plaza céntrica o enfrente a un hospital en construcción o en una obra que está medio mal hecha o que no, usted no puede sacar fotos acá. Denme el celular que le voy a borrar las cosas. Algunas veces lo hacen, otras veces los periodistas se van, resisten, pero en todo caso, esa es la norma. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué empiezo por lo de los periodistas? Bueno, porque, por ejemplo, se sabe que son 87.000 personas más o menos presas bajo el régimen de excepción, que empezó como una herramienta de lucha contra las pandillas. Lo cierto es que el mismo gobierno reconoció que por lo menos 8.000 de esos presos no tienen nada que ver con las pandillas y no tienen nada que ver con ningún delito. Son inocentes, pero ahí están. Y entonces prometen que los van a sacar. La gente no sabe si está vivo, su familiar, dónde está. Son más de 450 que ya han muerto en las cárceles en manos del Estado. De esa gente, algunos habrán sido delincuentes, otros no, pero son gente. ¿Cuál es la lógica de todo esto para el gobierno? El concepto de justicia es el concepto de venganza. Entonces, ese es el concepto. Por lo tanto, se ha deteriorado totalmente la idea de justicia. Y si agarran a alguien, eh, me hace acordar, ya dijiste, yo soy argentino y viví aquellos años, y me hace acordar a veces algo habrán hecho o por algo lo habrán llevado, ¿no? Es decir, la historia es bastante cíclica. En nuestro continente las cosas van y vienen y las encontramos en todos lados. Entonces creo que es importante eso. Ahora yo también quería
porque esto no es solamente todo negativo. Eh, Estamos haciendo un trabajo donde tratamos de explicar que lo que está sucediendo en El Salvador, y es una lección que necesitamos para otras partes, es lo que yo llamo una especie de lucha de contrarios, donde el primer objetivo de este grupo neofascista que se asumió al poder era aplastar a la izquierda como condición sine qua non para poder consolidar su modelo. Casi lo logran. En el año 2021, prácticamente, yo estaba haciendo una comparación, en el año 2021, en la marcha del 1 de mayo, que es una marcha histórica de unidad, y que sé yo, hubo 7 marchas en El Salvador. A ese nivel estaba desfragmentado el movimiento popular. Dos de ellas del gobierno, pro gobierno, y 5 de sectores del campo popular, cada una por su lado. Este año, el 1 de mayo, fue una sola marcha. Y hubo una marchita chiquita por ahí de un grupito de gente que todavía no entiende la unidad como elemento central de la lucha. Pero en general la diferencia es la madurez se muestra en ese tipo de cosas. Mientras ellos estuvieron avanzando y casi aniquilando al FMLN y a las fuerzas populares en general, ellos crecían. Pero cuando no pudieron aniquilarlo, y eso sucedió en las elecciones de, de 2024 precisamente, porque ellos dijeron, acá vamos a arrasar con todo y el FMLN va a desaparecer. Hoy el FMLN es la segunda fuerza política del país, a una distancia sideral del gobierno. Eso es otro asunto. Pero no hay ninguna fuerza más importante que el FMLN en la oposición, aunque no tenga representación en el Congreso. Y al mismo tiempo lo que tiene es trabajo territorial. En tanto el gobierno no pudo, o este régimen, digamos, no pudo aplastar al FMLN hasta eliminarlo, el FMLN empezó a crecer. Y desde entonces está la crisis del poder, que se manifiesta particularmente a partir del 1 de junio de 2024. Y muy especialmente se profundiza el 1 de junio de este año, cuando hace una racia que mete presos a abogados, a defensores de derechos humanos, sale la gente huyendo del país, organizaciones no gubernamentales que se van, ponen una ley para las agencias extranjeras, que básicamente ponerle un impuesto a todas las ONG para controlarlas y decidir ellos cuáles son las que valen y cuáles las que no. Y concretamente eh, tratan de acorralar al movimiento popular, pero ya no es lo mismo. Ya incluso han golpeado a sus propios sectores que los apoyan. Una de las características que tenía, por ejemplo, es este gobierno a lo largo de los 4 o 5 años anteriores, es que se tomaba tierras, echaba a la gente y esas tierras las ponía para empresarios que desarrollaban, sobre todo extranjeros, para que venían sin pagar impuestos a desarrollar supuestamente proyectos inmobiliarios o turísticos. Alguna de esa gente era muy entusiasta de Bukele, votantes y fieles seguidores de él. Cuando fueron a protestar enfrente a la casa, lo garrotearon, lo metieron, todavía están presos, un pastor, un dirigente, un abogado, ahí están presos todavía. Este, y salían a decir, pero presidente, nosotros lo apoyamos y nos están echando de la casa y nos están echando del terreno y es lo único que tenemos. Y gente súper humilde. Entonces también en los sectores que lo apoyaban empezó a sentir ese problema. Por eso yo digo que las medidas que están tomando en este momento no son reflejo de fortaleza, sino que frente a la forma anterior que tenían de dominación, que era la manipulación mediática y presentar la imagen del Mesías como el Salvador, esa imagen ya no sirve.
esa imagen se corroyó y está mucho más corroída en el exterior. Lo de los venezolanos le hizo muchísimo daño. Lo del SECOT le hizo mucho daño. Los reportajes en el New York Times le hizo mucho daño. Ni siquiera salían a responder a eso. O sea, el punto es, el gobierno está en crisis económica, siguen robando, ya no les sirve lo que hacían antes de manipular mediáticamente y entonces están recurriendo crecientemente a la represión. No, los números no le dan como le daban antes y evidentemente eso no quiere decir que las elecciones vayan a ser una buena salida, pero evidentemente no se va a descartar tampoco como forma de lucha, como una más. Para mí las formas de lucha van a estar en la calle, pero no se puede dejar ningún terreno donde no disputarle, aunque ellos corran con todas las ventajas. Pero el punto es que si cambian así las reglas, no es una muestra de fortaleza. No, totalmente de acuerdo. Estamos ya con el tiempo prácticamente encima. Eh, Ujú, Les comento que Raúl es un columnista nuestro que todas las semanas escribe sobre la realidad de El Salvador, así que en Noticias Pías ujú, van a poder encontrar todos sus artículos durante la semana. Este ujú, momento en el que se produce este evento, obviamente habla de una posibilidad que, como vos decís, no demuestra fortaleza, sino debilidades. Entonces estaremos ujú, pendientes en función de cómo se van produciendo estos dos fenómenos, tanto la debilidad del gobierno, que obviamente no encuentra otra respuesta que seguir concentrando el poder, y por el otro lado la del campo popular, porque ahora se han metido con una herramienta que es una herramienta preponderante, que es la herramienta electoral, y en donde habría que preguntarse si el próximo paso no es la proscripción política de los partidos que intenten presentarse en ese para poder concretar un gobierno de salvación nacional. Cortito, ujú. ¿vos pensás que eso es una posibilidad? Eh, el error que no puede uno cometer es descartar la maldad en el enemigo, porque la tiene en todas las posibilidades. Y cuanto más desesperado está, más lo va a poder hacer. Pero eso no significa que vaya a ser triunfante por eso. Puede proscribir a los partidos, pero no van a desaparecer. Y pueden desaparecer los partidos desde el punto de vista del registro legal. Pero al FMLN, por ejemplo, ¿quién lo puede matar? Solamente el pueblo, dándole la espalda absolutamente. No hay nadie más. Lo que quieren matar del FMLN es el símbolo de lucha que representa, de lucha y de triunfo en combates, en guerra, en experiencia militar, en desarrollo electoral, en desarrollo social, en política. Eso es lo que quieren. Que no están dispuestos a dejar el poder, no ya el gobierno, el poder, por las buenas, eso está claro. ¿Qué van a hacer? Habrá que ver. El desarrollo de las sociedades lo irá determinando. Bueno, Pero en última instancia, en inclusive en esto siempre la momentos última palabra la tiene el pueblo. inclusive en momentos geopolíticos muy interesantes, donde está todo en discusión y donde hay fenómenos que van ocurriendo, como el del BRICS, que también empiezan a mostrar una nueva alternativa cuando se pensaba que todo estaba agotado. Te agradezco muchísimo, Sí, Raúl, estos minutos. Sabemos que estás ok. obviamente de reunión en reunión y Ujú. esperamos tus artículos la próxima semana para poder seguir con profundidad todo lo que está ocurriendo en El Salvador. Desde ya de Buenos Aires agradezco mucho la atención de ustedes. Oscar Rotundo se despide en nombre de todo el equipo de PIA Global. Hasta una nueva oportunidad. Gracias por todo y gracias a todos.